Bendito eres Jesús. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Gracias. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa noche. Amén. Señor les bendiga más. Amén. Bendito eres Jesús. Hemos estado aquí, estuvimos aquí en esta mañana orando, buscando la presencia del Señor. Y ahora estamos de vuelta alabando y adorando al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Les saludo en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Saludamos también a aquellos hermanos que acostumbran a sacar un tiempo para compartir con nosotros allá vía internet, en las páginas sociales. Le enviamos un abrazo fraternal en el nombre de la Iglesia Pentecostal Casa de Oración. Estamos aquí, alabado sea Dios, esforzándonos para seguir hacia adelante, cumpliendo con la encomienda que Dios ha entregado en nuestras manos. Bendito eres Jesús. Les recuerdo que mañana estaremos aquí a las 5 de la tarde. Alabado sea Dios. Vamos a estar en varias actividades. Una de ellas es que vamos a participar de la cena del Señor. Alabado sea Dios. Así que prepárense en esta noche. Y cuando lleguen aquí, lleguen regocijados en el Señor. En esta noche, pues, alabado sea Dios, vengo con una palabra que he hablado de ella varias veces. Y créame que siempre que el Señor pone en mi corazón hablar sobre esto, algo nuevo Él pone en mi corazón. En esta noche yo quiero que vayan conmigo a las Escrituras. Vamos a ir a Lucas capítulo 12. Y en Lucas capítulo 12 vamos a leer desde el verso 22 en adelante. Mi alma te alaba, Jesús. Cuando todo lo tenga, lo confirman con un amén. Lucas capítulo 12, verso 22 en adelante. Esta porción bíblica también se encuentra en Mateo capítulo 6, del verso 25 al 34. Y la Biblia habla mucho sobre esto. Y cuando la Biblia toca un tema, cuando en la Biblia aparece un tema más de una vez, es porque Dios quiere que usted y yo le prestemos atención. Alabado sea Dios. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo luego a sus discípulos. Ese luego tiene mucha importancia. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, y nos pregunta el Señor, ¿por qué os afanáis? Por lo demás, considerad los lirios los lirios. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente de allá afuera. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y el 31 dice: mas buscad
el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Se pueden sentar. Mateo dice, en el verso allá, en el capítulo 25, dice, mas buscad primeramente. Aquí en Lucas no aparece, mas buscad primeramente. Pero es importante añadir, mas buscad primeramente. Porque cuando usted busca cualquier cosa. Pero cuando usted busca con prioridad, usted se enfoca en algo que usted está interesado. Mire, mi hermano, hoy vamos a hablar un poco sobre el tema el afán y la ansiedad, dos armas de Satanás. El afán y la ansiedad, dos armas diabólicas. Dos trampas que utiliza Satanás para que el hombre quite la mirada de Dios y se enfoque en las necesidades cotidianas de cada día. Escuche bien. Generalmente siempre asociamos como armas que el diablo utiliza para destruir la vida de las personas los vicios, los placeres, las contiendas, los celos, la violencia, el adulterio, el robo, el latrocinio. Pero mire, mi hermano, hay dos cosas en esta noche de las cuales vamos a hablar que casi nunca las vemos como que vienen de Satanás, como que son trampas que Satanás pone en el camino para que usted se desenfoque de su prioridad en Dios, de buscar a Dios. Y esas dos armas, esas dos, alabado sea Dios, armas que el diablo utiliza son el afán y la ansiedad. Cada uno de nosotros, en momentos dados, nos hemos encontrado en esta condición, afanados, confundidos, ansiosos, preocupados. Y yo diría que el preocuparse y en cierta manera el afanarse no son tan peligrosos, pero cuando el afán y la ansiedad o la preocupación comienzan a reinar en nuestra vida, ahí es donde está el peligro. Ahí es donde, alabado sea Dios, usted y yo necesitamos reaccionar. Porque todo ser humano en cierto momento se encuentra en esta condición. Eso es una realidad que no podemos obviar. Ahora, nos enfocamos que el enemigo busca ciertas situaciones o ciertas armas, como la contienda, los celos y la violencia, pero pasamos por alto dos armas que Satanás utiliza con mucha sutileza y con mucha efectividad contra los hijos de Dios. Y esas dos armas son el afán y la ansiedad. Escuche bien. ¿Sabe que Satanás sabe con exactitud que un cristiano afanado y con el corazón lleno de ansiedad es un cristiano, escuche bien, que no se congrega? Es un cristiano que no tiene tiempo para orar. Es un cristiano que no tiene tiempo para leer la Biblia. No tiene tiempo, alabado sea Dios, para buscar de Dios. Fíjese, hermano, que en cierta manera el enemigo a veces entiende y sabe muy bien que no puede llevarte a ti, enfocarte en ciertas situaciones que son pecados, que son tropiezos para que tú le sirvas a Dios, y tú, como tú las conoces, tú dices, no, yo no voy a caer en eso, Satanás. Pero Satanás a veces utiliza cosas que aparentemente son sencillas, como el afán y la ansiedad, para que usted se detenga, para que usted no ore, para que usted no se congregue, para que usted no busque a Dios. Amén, Dios santo, bendito Dios.
Yo me quedo maravillado, hermano. ¿Cómo hay creyentes? Porque en el mundo esto es normal. Que tú le preguntas a fulano, ¿y por qué hace tiempo que yo no te veo en la iglesia? Y fulano dice, bueno, el problema es que yo no tengo tiempo para congregarme porque tengo 3 trabajos. Qué bien. Mira, mi hermano, hay personas que no trabajan, hay personas que están pasando trabajo. Porque tener 3 trabajos es pasar trabajo, no es trabajar. Cuando usted tiene 3 trabajos, mire mi hermano, yo sé que la necesidad amerita que uno busque el dinero donde sea, legalmente. Legalmente, tengo que acentuarlo. Pero mire mi hermano, hay veces que nos olvidamos que tenemos un Dios que nos prometió allá en Filipenses capítulo 4, verso 19, que Él nos suplirá todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Está bien, hay que trabajar. Pero mira mi hermano, cuando usted sale, mire, yo conocía personas que salían a las 4 de la mañana de su casa y llegaban a la 1 de la mañana al otro día. Porque tenían 3 trabajos. Eso no es vida, hermano. O sea, es más, conocí uno de ellos que murió de un infarto jovencito, como de 35 años. Porque no, mire mi hermano, trabajaba los 7 días de la semana y estaba todo el día trabajando, hermano. No descansaba. Mire mi hermano, hay que tener cuidado hasta dónde puede llegar esto. Escuche bien. Ahora, Satanás por medio del afán y la ansiedad vuelve esclavo a una persona. Gloria a Dios. Escuche bien. Satanás, por medio del afán y la ansiedad, vuelve esclavo a una persona. Escuche bien. ¿De qué? Del trabajo. Esclavo de los compromisos sociales, esclavo de los quehaceres domésticos, esclavo de tantas cosas, hermano. Que se le olvida que puede servir al Señor y ser esclavo del Señor mejor que nada. Ahora, fíjese mi hermano que Satanás es bien astuto. Very wise. Él sabe muy bien He knows well que si él logra that if he can que un creyente make a believer o que una iglesia or make a church se envuelve en el afán, to involve himself in se the envuelve word en el trabajo, and don't worry about se work envuelve en las cosas del mundo, and worry about the things of the no va a world, tener tiempo para servirle a have Dios. time to serve God. ¿Sabe que eso hizo Satanás con el pueblo de Israel allá en What he Egipto? did in Egypt with the people of ¿Qué Israel. hizo Satanás? What did Satan do? Escuche bien, los egipcios The Egyptians con el pueblo de Israel, porque comenzaron a oprimirlo they started to oppress them al extremo to the extreme. que el pueblo de Israel no tenía tiempo The people of Israel had no para time buscar a Dios, to look for God, para acercarse a Dios. to get closer to God. Mire lo que dice Éxodo capítulo 1. Vamos a Éxodo Chapter 1. capítulo 1, versos 13 y 14. Mire lo que dice la Biblia. 14, Exodus chapter 1. Mire cómo Satanás opera. Look how Satan operates. Mire cómo Satanás trabaja Look how he works en medio del pueblo de Dios. in the midst of the people of God. Mira lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 1, versos 13 y Exodus 14. 13 and 14. Look what the word of God Mira says. lo que hicieron los egipcios. Look what the Egyptians did. Dice, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza Made the people of Israel serve with stress. y amargaron su vida con dura servidumbre. And made their lives bitter with servitude and hardship. Fíjese mi hermano, en hacer barro In making mud y ladrillo and bricks. y en toda labor del campo And every work of the y en field. todo servicio, And in every type of service. el cual los obligaban Where they would obligate con them rigor. with vigor.
Fíjense, hermano, Look at this, beloved. cómo Satanás opera, How Satan operates. cómo Satanás se mueve How he moves dentro del pueblo de Dios, within the people of God. buscando la manera Looking for the de way que ellos no tengan tiempo that they would have not time para acercarse a Dios, to get closer to God. para buscar a Dios, To look for God. para visitar la iglesia. To visit the church. Lo primero que hicieron los egipcios The first fue thing the Egyptians did, que llevaron a Israel a servir they took them to serve con dureza. with hardships. Cuando habla servir con dureza, Serving with está hardships, hablando speaking de que Israel that Israel no era un pueblo was not a people que tenía la libertad that had liberties de escoger to choose el tiempo the time para servir a Dios, to serve God, porque estaban siendo oprimidos. because they were being oppressed. Y así hoy en día And today, hay muchos creyentes there are many believers, que aunque no están en esclavitud, even though they're not in slavery, pero el enemigo los tiene but the enemy has them trabajando con dureza, working with hardship, los tiene en opresión. under oppression. Mira, mi hermano, los tiene, alabado sea Dios, con la vida amargada, He's got them with their lives all bitter porque no tienen tiempo para because nada. they have time for El nothing. tiempo que tienen lo utilizan simplemente para trabajar. The time they have is just for work. No tienen tiempo ni para su They familia. have no time for their families. Por eso es que hoy en día That's why nowadays hay tantas familias deshechas, there's so many families, hay that are tantos hijos por desolated. ahí de adentro, So many children around about with dysfunction. porque los padres salen a las 5 de la mañana a They trabajar leave at 5 in the morning y to son work, las 10 de la noche y no han llegado a su casa. and they still haven't got home. Déjeme decirle algo, And let me tell you this, la iglesia no es la excepción, the church is not the exception. porque allá en el mundo eso es normal, Because that's normal out there. porque la Biblia dice que los hombres de allá afuera And the men from out buscan there, todas estas cosas, they look for all these things. pero para la iglesia de Dios But for the church of se God, supone que no sea así. it should not be this way. Fíjense, hermano, Look, beloved, la pregunta es, the question is, ¿cómo podemos neutralizar esas armas que el enemigo usa en contra de nuestra vida para robarnos el gozo y la paz? can we neutralize these weapons of the enemy against us and rob our peace and our hope? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, I don't know if you've noticed. pero en esta noche va a entender y va a comprender You will understand tonight and will know con mucha claridad with all clarity que el afán, and that the worry la ansiedad, and anxiety, las the preocupaciones preoccupation llevan a los hombres will take men a vivir una vida to live a life, que no, una vida sin paz a life without peace y sin gozo. and without joy. Lo primero que debemos hacer es The first thing we should do is reconocer to que recognize este estilo de vida that this type of no agrada a lifestyle Dios. is not pleasing to God. ¿Por qué este estilo de vida no agrada a Dios? Why does it not please God? ¿Por qué el vivir afanado? Because to live with all worries. ¿Por qué el vivir ansioso? Why live anxious? ¿Por qué el vivir amargado? Why live bitter? No le agrada a Dios. It does not please God. Porque la Biblia enseña con mucha claridad The Bible says with all clarity, que tanto el afán with so much eagerness, como la ansiedad like y anxiety las preocupaciones and preoccupation, son pecados. they're sin. ¿Sabe por qué son pecados? You know why they're sin? Porque el que está afanado, Because he that is el que vive ansioso, impatient and lives, el que vive, alabado sea Dios, envuelto en los asuntos de este mundo, involved with the things of this world, no confía en Dios, does not trust in God. quita su mirada de Dios, He takes his eyes off of God. no está viviendo por fe. He's not living by faith. Y la Biblia dice The Bible says que sin fe that without faith, es imposible agradar a it Dios. is impossible to please God. Porque lo único que agrada a Dios, The only thing that pleases lo God, único en que Dios se agrada de un the creyente, only thing God is pleased with es que le crea a Él, is that he will believe him. es que confíe en He Él, will trust in him. es que sepa esperar en Él. He will know how to wait on him. Yes, indeed. ¿Sabe que esta
porción que leímos al principio The portion we read in the beginning nos enseña teaches us que nuestro Señor that Jesucristo our Lord Jesus Christ, nos dejó este mandato He left this command para cada uno de for nosotros. each and every one of us. Y ese mandato es: And that command is this: no os afanéis, be not toiled, no os preocupéis, do not worry, ni estéis en ansiosa inquietud. or be with anxiousness. Esto es un mandato de Dios. This is a command of God. Aquí el Señor está ordenando Here the Lord is ordering. que no podemos estar afanados, We cannot be too eager. que no debemos vivir una vida de afán, de ansiedad y de preocupación. A preoccupation of toil and work. Ahora, Now, el Señor no quiere hijos afanados the Lord does not want children of eagerness and toil, y mucho menos angustiados. and even less those of anguish. El Señor no quiere hijos He atribulados, doesn't want those who are tribulated. sino que el Señor quiere hijos He wants children que aprendan, escuchen bien, that would learn, listen a well, confiar that would learn to trust y a descansar en Dios y en and su to palabra trust in God and y en His su word provisión. and in His provision. Glory be to God. ¿Cuántos de los que están aquí? How many here? ¿Cuántos de los que me escuchan allá How many that listen to me? viven, alabado sea Dios, Can live, oh, glory to confiando God, trusting que Dios that God los pueda hacer descansar, can make them rest, les puede proveer can provide todo lo que necesitan? everything they need. Entonces, So then, si usted lo cree, if you believe it, ¿por qué está viviendo afanado? why are you living with so much ¿Por toil? qué está viviendo ansioso? Why are you living with so much anxiousness? Mire, le voy a decir algo. I'll tell you something. Yo prediqué un mensaje hace unos años I atrás preached a message que years el ago, tema era: and the theme was, no os afanéis be not too por el eager día de mañana, about tomorrow. porque cuando te afanas del día de Don't mañana, worry about tomorrow. pierdes la paz del día de hoy. Leave the peace of today. Yo no puedo entender I can understand cómo hay creyentes how the que believers se afanan por lo que va a pasar mañana, worry about what's going on que están tomorrow, afanados de cómo van a pagar la renta el día 31, paying the rent on the 31st. si todavía no ha llegado ese día. That day hasn't come yet. My God. ¿Sabe qué dice el Señor? You know what the Lord said? Que nos debemos afanar por el día de You hoy, should worry por about el today, problema de hoy, about the problem no el de today, mañana. not about tomorrow. Thank you, Jesus. Ahora, número 2, Number 2 de lo que debemos hacer. of what we should do. Lo próximo que debemos hacer The es: next thing we should do is this. confiemos que si Dios cuida hasta los, escuche bien, más pequeños de su creación, If God takes care of the least of His creation, ¿cómo no tendrá cuidado de nuestras necesidades? how will He not care for our needs? Mire, si el Señor cuida If the Lord takes care todo animal que Él creó, of every animal He created, mire, el Señor cuida hasta su creación. care of His creation, La Biblia dice the Bible says que Jesucristo sostiene la creación. that Christ sustains creation. Cuando la Biblia dice que Jesucristo sostiene la creación, Sustains creation. está diciendo He's saying que Él cuida de ella, that He takes care of que it. Él vela de He ella, watches over que it. hasta el día de hoy And until the Él la end, mantiene segura. maintains it sure. Yo no sé si usted se ha puesto a observar. Mira, I don't know if you can observe. a mí me gusta la astronomía I love y astronomy. yo me he puesto a observar el sistema solar, And I've observed the solar system. cómo se mueven los planetas, How the planets revolve. cómo giran en su propio How eje. they spin on their axis. Usted sabe You know what? que la Tierra gira That the world's a su alrededor roundabout a 30,000 millas por hora. at 30,000 miles an hour. Y usted se da cuenta que se está moviendo. Do you notice that it's moving? My God. Ese es el cuidado que Dios tiene de That's the nosotros. care that God has over us. La Tierra lleva cientos de millones de años The earth is 100,000 girando a su years old, alrededor, spinning on its pero axis. también girando alrededor del Sol. And on top of that, it's going Y todavía no se ha around. salido de su And órbita. still it has not lost its orbit. ¿Saben por qué? Do you know Porque el why? Señor la Because the sostiene. Lord sustains it. Porque el Señor cuida de The ella. Lord takes care of it.
Y si el Señor cuida de un planeta, If the Lord takes care of a planet, y si el Señor cuida de una estrella, and if He takes care of a star, y si el Señor cuida de una galaxia, if He takes care of a y si el galaxy, Señor cuida de un perro, if the Lord takes care of a ¿cómo dog, no va a cuidar de usted? how much more will He take care of you? Glory be to God. Mire lo que dice Lucas, capítulo 12. Vamos a Lucas, Chapter capítulo 12. 12, in the book of Luke, verso 24. Mire lo que dice Lucas capítulo 12, verso 24, luego el 27 y el 28. hallelujah, Luke 12, 24. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Consider the ravens so they didn't sow or Pero reap, mira la pregunta que Dios nos hace. and He God feeds them. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Do you not are worth more than they? Mira mi hermano, cuando Job comenzó a sentir And when Job started to los feel estragos de su prueba, the dealings of his problems, en un momento dado cuestionó a Dios he questioned God, y le dijo, and he said to God, ¿por qué tú permitiste que yo esté pasando por esto? why do you permit for me to go through this? Tú no tienes cuidado de mí. Don't you have care over me? ¿Sabe algo? And you know what? Llegan momentos dados donde el hombre cuestiona a Dios, There are moments that the man can question pero God, esté seguro but know and be sure que that cuando cuestionemos a Dios, when we question Él God, nos va a responder. He's gonna answer you. ¿Sabe lo que le respondió Job, And de you Dios know a Job? what God said to Job? Job, Job, mira hacia aquella montaña. look at that mountain. ¿Qué tú ves allá arriba? What do you see up there? Un cabrito. A goat, a little Y goat. la pregunta que le hizo Dios fue, And the question Oh. is, Job, ¿quién cuida de esa cabra montés cuando está pariendo? who takes care of the little goat when it's giving birth? La pregunta, la respuesta la sabemos. We know the answer. No era Job que la cuidaba It porque estaba en la wasn't Job, montaña. because it was upon the mountain. Quien estaba cuidando de ella era Dios. It was God on the mountaintop. Dios, mira mi hermano, Dios, a veces usted no entiende, no puede visualizar que de las cosas más sencillas the simplest thing, Dios nos habla. God is using. Dios nos tiene una enseñanza. God has a teaching. Porque Él está pendiente aún de los detalles que usted y yo no estamos pendientes. Details that you and I don't even see. Mire lo que dice el verso 27 y 28. 27 and 28. Pero llévese en su mente la pregunta Take this in your mind. que dice el verso 24. What 24 says. ¿No valéis vosotros mucho más Are que you las not aves? worth more than the ravens? Verso 27 dice, Verse 27 says, considerad los lirios, consider the lilies, cómo crecen, how they grow. no trabajan, They not work, ni hilan. no spin. Mas os digo Yet I say, que ni aun Salomón con toda su that gloria even Solomon in all his glory se vistió como uno de ellos. was dressed and arrayed like one of these. Mire mi hermano, Look at this, beloved. usted se ha puesto a observar Have you observed cómo crecen las plantas. how plants grow? Yo me he puesto a observar. I started to observe, Mire mi hermano, hasta en esas cosas sencillas even in those simple things, usted puede ver el poder infinito de you Dios. can see the infinite power of God. Porque ellas no crecen solas. They don't grow alone. ¿Sabe que una planta, A plant, para poder nacer, to be able to birth, para poder retollar, to uproot itself, primero hay que sembrar la semilla? you gotta plant the ¿Y seed. sabe lo que pasa con esa And you know semilla? what happens with that seed? Esa semilla tiene que morir That seed needs to para die, volver a nacer to be y reborn dar fruto. and bear fruit. Eso es un proceso That is a process que aún los científicos no that entienden, even the scientist doesn't pero understand. es que Dios, But it is cuando God, diseñó todas las when cosas, He designed all le things, dio una orden gave an order para que se fructificaran. so that it would multiply. Y hasta el día de hoy, And until today, esas plantas, those plants, esos árboles those y trees, toda la naturaleza and nature itself está obedeciendo esa orden. is obeying that order. Miren lo que dice el verso 28. Verse 28 says, Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, clothe the grass of today, which is in the field, and burnt tomorrow.
¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? will he clothe you, O men of little faith? Mire, mi hermano, Look at this, beloved. sin fe es imposible agradar a Without Dios. faith, it is impossible to please Porque el que God. se acerca a Dios Because he that comes nigh to tiene God que creer que Dios must existe believe that God exists. y que Dios And galardona that God is a rewarder a los que le creen a of Él. those that believe in Him. La fe es bien importante, hermano. Faith is so important, beloved. Porque el que vive por fe, Because he that lives by faith, el que le cree a he Dios, that believes God, usted nunca lo va a ver afanado. you're never going to see him worrying. Va a pasar por ciertos momentos difíciles. He'll go through difficult moments, yes. Va a tener problemas. He's going to have problems. Va a venir la escasez. Lack will come. Pero va a decir como dijo But he David. will say like David ¿Sabe said. que David dijo algo? You know, David said Que muchas something veces lo that leemos, many times we're reading, pero no meditamos en but we ello. don't meditate upon it. David dijo, David said, joven fui, I was a young man envejecido, and I become old. pero no he visto When I justo have not seen a desamparado, just man without help, ni su simiente que or his mendigue pan. seed to be begging bread. Oh, glory be to God. ¿Sabe lo que David está You know diciendo what ahí? David is saying here? David le está diciendo, David is telling ¿sabe qué? you know what? Desde que yo nací From the born hasta el día de hoy, till today, Dios ha cuidado de mí. God has taken care Dios ha of me. proveído lo que God has necesito. provided everything I need. Dios ha guardado mi vida. God has kept my life. ¿Cómo voy a dejar de How can creerle? I stop believing? ¿Cómo voy a dejar de confiar How en Él? can I stop trusting in Him? ¿Por qué voy a vivir afanado? Why should I live all Porque worried? desde que nací Because since I was hasta born este till momento, this very Él moment, no me ha He desamparado. has never left me. Joven fui Young man I was, y envejecido, and I've become old. y no he visto justo I've not seen desamparado, a just man left ni su without help. simiente que mendigue pan. His seed to beg bread. ¿Puede usted decir eso? Can you say that? No solamente decirlo, Not only say it, sino vivirlo. but to live it. Porque no basta con decirlo, It's not easy or even Hay que enough to say it, vivirlo. you need to live it. hay que You creerlo. gotta believe it. Si Dios provee sustento a todo ser viviente God provides sustain for every living de su being creación, of His creation, aún a los más pequeños, even to the smallest. y tiene cuidado de las flores del campo Care of the lilies of the field y de la hierba, and of the grass. entonces, So then, ¿cómo no tendrá cuidado de cada how He uno de will not nosotros? take care of each and every one of us, Que somos su máxima for creación, His greatest creation. que somos su obra de We arte. are His work of art. Mire, mi hermano, Look at this, beloved. toda la creación The entire creation, fue hecha por la palabra. made by the Word. Dios dijo sean los árboles, God said, let there be y trees. fueron los árboles. And the trees were. Dios dijo que sea cada animal de cada He especie. made every animal out of every Y species. salieron cada animal de cada And especie. every animal out of every species. Dios dijo sea la luz y salió la He said, luz. let there be light, and there was Pero light. cuando Dios creó al When hombre, God created Él man, no dio la palabra. He did not give the word. No. Él se salió de su He trono left His throne. y se postró de rodillas Down on his Se ensució sus manos He con got barro. his hands dirty with mud. y le dio forma al He hombre. formed unto man. Y no solo le dio forma al hombre, Not only to give his sino que sopló su espíritu but sobre he el put hombre. His spirit into man. O sea, que toda la creación The entire creation fue hecha por la was palabra. made by the word. Pero Dios se tomó tiempo para crearnos a usted y a But mí God took time to make you and I. con sus propias He manos. fashioned us with His ¿Sabe lo que nos hands. enseña You know eso? what that teaches us? Que Dios, That God, para usted y yo, for you and I, para Dios somos we especiales. are special. ¿Sabe por qué? You know why? Porque los animales no son semejanza de Dios. Are not the likeness of God. Los animales no fueron creados a imagen y semejanza de We're Dios. made in the image and the likeness of Usted y God. yo You and I fuimos creados were created a imagen y semejanza de in the Dios. image and the likeness of God. Dios creó los animales God created the y animals, las plantas con su voz, the plants with His voice. pero creó al hombre con sus manos But He created a man su with His imagen y hands, semejanza. in His image and in His likeness. ¿Sabe que Él
You know that He conoce lo que usted y yo necesitamos. knows what you and I Él need. sabe cuáles son nuestras He knows necesidades. our needs. Él sabe cuál es el problema que estamos He viviendo. knows the problem that we're living. Dios no es ciego. God is not blind. Dios no es como el relojero He is not like a que watchmaker. hace un reloj, You can make a watch. lo lleva a la tienda y se olvida del reloj. He'll Ah, take the y watch no vuelve a darle and cuerda. he won't even wind it up. Pero Dios no se olvida de la creación. But God does not forget. Dios no se olvida de usted y de He mí. doesn't forget you and I. Por eso es que la Biblia dice That's why the Bible que says aunque usted y yo seamos infieles, you and I are Él sigue siendo He fiel. continues to be Él sigue faithful. permaneciendo He fiel. continues to remain faithful. ¿Sabe qué? You know what? Usted y yo debemos confiar en sus promesas. You and I should believe and trust His promises. Usted y yo debemos confiar en su We cuidado. should trust in His care over us. Tenemos que confiar We need to trust que si Él nos ha dicho that if He has said to que us, nada nos faltará, then nothing will be lacking. nada nos va a faltar, Nothing will be lacking. entonces ¿por qué nos afanamos? So why do we worry? ¿Por qué estamos ansiosos? Why are we anxious? ¿Por qué nos preocupamos? Why do we get ¿Por worried? qué vamos a comer? What are we going to eat? ¿Qué vamos a vestir? How shall we dress? ¿Qué vamos a beber? How are we going to drink? Si Dios If God, lo que promete lo what cumple. He promises, He complete. Dios no es hijo de hombre para God que is not the mienta, Son of Man that He would ni hijo lie, de hombre and para que Son se of Man that He arrepienta. would repent. Glory. Número 3. Number 3. ¿Qué debemos hacer? What should we do? Debemos reconocer We should recognize que con ansiedad y con afán that with anxiousness and a no vamos faith, a vivir bien. we're not going to live well. Al contrario, On the contrary, nos vamos a enfermar. we're going to get sick. Se nos va a ir el sueño. Our sleep is going to flee. Vamos a sufrir. We're going to suffer. Mire mi hermano, Look at this, beloved. el afán y ansiedad Toil and son worry, dos armas que Satanás utiliza two weapons Satan para uses turbar al hombre to perturb man, al extremo. to trouble him to the extreme. Mire, el afán y la ansiedad son tan peligrosos Toil and worry are so dangerous. que pueden llevar a una persona It can take a person a caer en to depresión, fall into a depression. pero también la puede llevar It can also take him al suicidio. unto suicide. Mire lo que dice Lucas 12, 25 y 26 ahí mismo. Luke 12:25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Who can by worrying add a cubit to his stature? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, porque os afanáis. So you cannot do the least. So why are you anxious for the rest? ¿Sabe qué? And you know what? A veces nos afanamos por cosas Sometimes we get anxious for que things solo Dios puede hacer. that only God can do. A veces nos afanamos por cosas Sometimes we worry que about solo things Dios puede that proveer. only God can provide. Hallelujah. Mire mi hermano, lo que le pertenece a Dios, What belongs to God, déjenselo a Dios. leave it to God. Haga usted su parte, You do your part, pero no se afane, but do not get anxious. no se llene de ansiedad, Don't fill yourself with no worry. se preocupe por algo Don't worry about something que está en las manos de Dios, that's in the hand of que God. Dios prometió que le iba a God proveer. promised that He would provide. Viva su vida en paz, Live your life in viva su vida con gozo. Live your life with joy. Hallelujah. ¿Sabe que hay algo? You know, there's Y es something, que Satanás and that is that Satan ha hecho creer has made you que believe con mucho afán that with a lot of work van a poder vivir mejor los seres and humanos. toil, the human being can live better. Pero el Señor But the Lord nos hace comprender que afanados makes us understand that y worry preocupados and preoccupied, no podemos cambiar we cannot change las cosas que Dios solo puede cambiar. things that only God can change. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado tratando de cambiar o resolver algo How many of you have tried to que find imposiblemente humanamente se puede resolver? that impossibly humanly cannot be changed?
Déjeselo a Dios. Leave it to God. Viva tranquilo. Live in peace. Viva quieto. Stay still. Esperando Waiting. que Dios le dé la That victoria. God will give you the Que Dios nos victory. saque de la God aflicción. will take you out of your Que Dios le resuelva el That God problema. will resolve your problem. No meta su mano Don't put your hand porque lo va a dañar. because you're going to mess it up. ¿Sabe que usted y yo debemos reconocer You and I should recognize que el afán y la ansiedad that toil and anxiety pertenecen al reino de este mundo? belong to the kingdom of this world. El afán y la ansiedad Worry and no anxiety pertenecen al reino de do not Dios, belong to the kingdom of God. porque en el reino de Because Dios in the kingdom of God, no existe la there is preocupación, no preoccupation. no existe la escasez, There is no lack. no existen los problemas, There is no problem. pero en este reino sí. But in this kingdom, yes. Así que no se enfoque So do not focus en los problemas, on the problem, en las necesidades, in the needs, en lo que usted necesita. or on the things you Enfóquese en el Dios focus on God. que prometió suplir Promise to supply todo lo que usted necesita. everything you need. Yes, Lord. Usted y yo no somos de este reino. You and I are not of this kingdom. Usted y yo no pertenecemos a este We do reino. not belong in this El Señor dijo kingdom. The Lord said claramente clearly que usted y yo no somos de that este you reino. and I are not of this kingdom. Que estamos en este mundo, We're in this pero no world, somos de este mundo. but we are not of this world. Cuando el Señor dijo, When the Lord said, hallelujah. cuando el Señor dijo And when the Lord que said nosotros no somos de este that mundo, we're not of this world, Él lo que está diciendo es what que He's trying to say is nosotros no pertenecemos that we do not belong al sistema de to este the mundo, system of this world, al sistema que the gobierna este system mundo. that governs this world, Porque el sistema que está gobernado en este the system that mundo, governs this world. su príncipe es Satanás. Their prince is Satan. Usted y yo pertenecemos al reino de los Belong to the cielos. kingdom of Y si heaven. pertenecemos al reino de los Belong to the cielos, kingdom of heaven. no debemos We should not. y no debemos estar afanados. We should not be No worried. debemos preocuparnos por lo que Be necesitamos. toiling on what we need. ¿Sabe qué? Que la gente de este mundo, The people of this world, la gente que vive en este reino, the people that live in this está kingdom, enfocado en cuanta necesidad hay. they're focused on Viven everything. afanados, They live with viven problems. ansiosos, They're anxious, viven llenos de problemas. full of problems. ¿Por qué? Why? Porque no tienen su mirada puesta en las cosas de arriba. Eyes placed on the things above. Su mirada está puesta en las cosas de Eyes on abajo. the things on the bottom. El Señor dice claramente en su palabra Clearly said in His que word, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, on the things of above. donde está Cristo sentado a la diestra del At the Padre. right hand of the Father. Ahora, Now look at this. el afán y la ansiedad Anxiousness and worry. son el estilo de vida del mundo. Our lifestyle of the world. Lo repito, I repeat. el afán y la ansiedad son el estilo de vida Our del mundo. lifestyle of the world. No es el estilo de vida del The creyente. life of the believer. No es el estilo de vida de aquel que nació de nuevo. He that was born again. Esto se vive allá afuera. This is lived out there. Este es el pan diario de allá afuera. The daily bread of there. Se supone que la iglesia es como ocurra. The church when they would occur. Ahora, ¿y por qué ocurre? And why do they occur? ¿Sabe por qué? You know why? Porque no estamos confiando en Dios. Because we're not trusting in God. No hemos aprendido a esperar en We Dios. have not learned to wait on Queremos las God. cosas We hoy. want things now. Las quiero I ahora. want them now. No, las quiero No, ahora. I want them now. No sabemos esperar el We don't momento de know Dios. how to wait on the moment of God. Mira lo que dice Lucas Look what Luke says. 12:30. Chapter 12, verse Mira lo que 30. dice. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, But these people seek pero vuestro Padre sabe but our Father knows que tenéis necesidad de that estas you cosas. have need of these things.
Lo primero que dice es, First thing he porque said. todas estas cosas For all these things, buscan la gente del mundo. the people of the world seek after. Por eso es que Dios nos desea, That's why God does not por eso es desire, que Dios nos advierte and God does avert us, que no nos afanemos. and we should not be Porque este es un worried. comportamiento de la gente del mundo. Action of the people in the world. Porque esto no agrada a Dios. This does not please God. Pero por otro lado nos On the dice, other side it says, escuche bien, listen up. pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Knows that you have need of these things. Mire mi hermano, Look at this, beloved. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. God knows what our need. Él sabe cuál va a ser tu necesidad de He knows mañana. what tomorrow's need is. Que bien, Listen well. es fácil conocer la It's necesidad de hoy, easy to know the need of pero la de today. mañana, But tomorrow's need, la que va a venir de aquí un mes, the one that's coming a month from solo now, Dios la conoce. oh, that God Y si knows. Dios la conoce, And God knows ya de it antemano, beforehand. Él la tiene resolvida. He has it resolved. Yes, He does. Ahora, Now, ¿cómo debemos de vivir entonces nosotros los hijos de Dios? how should we live the children of God? ¿Cómo debemos vivir How should we live? nosotros los hijos de Dios? We, the children of God. ¿Debemos vivir como los de allá afuera? Should we live the way they live out there? ¿Debemos comportarnos como los de allá afuera? Should we act the way they act out there? ¿Nuestra actitud se asemeja a las de allá afuera? Or like those out there? Oh, No, sir. ¿sabe que debemos vivir? We should Escuche live, bien, listen up, confiando trusting que Dios in God conoce nuestras necesidades. knows our needs. Que Dios sabe cuál es tu That necesidad. God knows what your needs Dios conoce is. tu problema. That God knows your problem. Dios conoce, alabado sea Dios, lo que tú necesitas God hoy. knows what you need today. Y como Él lo sabe, And because He knows it, debes aprender you should learn a esperar en Él, to wait on a Him, poner tu to confianza en put Él, your trust in Him, a poner tus ansiedades, to put your cargas, anxieties, your charges, tus necesidades, llevárselas a Él. take them to Him. No te quedes con ellas. Don't stay with them. No seas de los que van al Don't be altar like those at the altar. y ponen las necesidades en el altar. On the altar. Pero cuando se paran, But when they stand, se van con el saco de la they necesidad de take nuevo. the sack of their knees. Eso no es confiar en That is Dios. not trusting in God. Eso no es creerle a That is Dios. not believing Si usted God. entrega su problema a Dios, déjeselo a Dios. Leave it unto God. Deje que Dios lo resuelva. Espere en el tiempo de Él. The time of God. Ay, bendecido tu nombre, Dios. Hay muchos que andan con el saco de la necesidad. Many walking around with a sack of necessities. Hay muchos que andan con el saco Many lleno de walking problemas around with a sack full of problems. porque no se lo han entregado a They haven't Dios. given it up to God. O si se lo Or entregan, if they give it up to se lo God, quitan. they'll take it Y le back dicen, with them. no, yo quiero No, resolverlo. I can resolve this. Gracias. Lo próximo que debemos hacer The next thing we should do is para vivir en paz, to live in peace. para vivir gozos de la To vida, regocijados en el live Señor, rejoicing in the Lord. y no vivir en And not afán, living in worry. y no vivir afanados, And not y no vivir preocupados y and not ansiosos. living worried. Lo que debemos hacer es lo What que we dice need la to palabra do del is what the Señor Word of God en el says. verso 31 In del verse capítulo 12 de Lucas. 31, chapter 12 of Luke. Mire lo que dice el Señor, cómo termina el And Señor. look how the Lord finishes this verse. Si no quieres vivir afanado, If you don't want to live in worry, si no quieres vivir preocupado, if you don't want to live in preoccupation, si no quieres vivir ansioso, if you don't want to live anxious, yo tengo la I solución. have the solution right La here. Biblia dice en The Mateo, Bible says in Matthew, Capítulo 7, 6, verse 6, verso 32 and verse dice, 32. mas buscad primeramente Seek ye first el reino de Dios the kingdom of God y su justicia, and His righteousness, y las demás and cosas all things Dios las va a añadir. God will add them on. El problema es The problem is que a veces that many o en times, muchas on ocasiones, many occasions, no buscamos a Dios, we don't look for no God. acudimos a Dios, We don't go to God. no clamamos a We don't Dios, call Him. no. Come on.
Mire lo que dice el Señor. Look what the Lord Dice, says. mas buscad primeramente. Seek ye first. Porque si usted busca Because if you look sin prioridad, without priority, usted coge cualquier cosa. you'll take anything. Pero el Señor dice en Mateo, añadió la palabra, mas buscad primeramente. O sea, Él está enfatizando He is emphasizing que Dios es primero. God is first. El reino de Dios es primero. The kingdom of God is first. Que Dios está por encima That God is above de tu necesidad, your need, de tu problema, your problems, de tu afán. your worries. Dios siempre debe ser God should primero always be first sobre todas las on cosas. all things. ¿Qué usted tiene como prioridad en su vida? What do you have as priority in your life? Si usted tiene como prioridad en su vida If you have as a las priority in cosas your de aquí life, abajo, the things of down here, usted va a vivir ansioso, you're going to live an anxious usted life. va a vivir afanado. You're going to be worried all the Pero si usted time. pone primero a Dios, If you put God first, ¿sabe qué? guess what? Que Dios le va a suplir God will lo que supply usted necesita. everything you need. Usted no tiene que ir detrás de las You don't añadiduras. have to go after the extras. Usted no tiene que ir detrás de lo que You usted don't have to necesita. go after what you need. No. Si tú buscas a Dios primero, Seek God first. las The necesidades, needs, los problemas, the problems, lo que usted necesita what you need va a venir a usted. will come to you. Usted no tiene que irlo a You don't have buscar, to go looking for it. Hallelujah. porque eso fue lo que dijo el Señor. That's what the Lord said. Mas buscar primeramente Seek ye first el reino de the Dios kingdom of y God su justicia and his y righteousness, las demás cosas and the other things. Él las va a añadir. He shall add them on. Entonces, ¿por qué estamos detrás de las añadiduras? So that why then are we after all the extras? Cuando estamos detrás de las añadiduras, When we go after the le estamos extras, diciendo a Dios, we're telling God, mi necesidad es primero que tú. my need is before you. Resolver este problema es primero que tú. Resolving this problem is more important Pagar than la you. renta es primero que Paying tú. the rent is more important than you. Por eso es que mucha gente That's why many están people ahogados are drowning en tantos trabajos in so many y no jobs prosperan. and they don't prosper. ¿Sabe por qué? You know why? Porque usted puede tener 3 trabajos Because you can have 3 jobs y se va a ganar por lo menos $2,000 diarios. and earn $2,000 a day. Pero ¿sabe qué? But you know Esté what? más que seguro You can show que it. entran por este bolsillo It'll enter y this se van por pocket el otro. and leave the other. Yes, Porque indeed. no vinieron de Dios. Because they did not come from Son God. producto de su afán. They were a product Son of your producto de toil, su necesidad. not of your need. Pero cuando Dios le envía su When necesidad, God sends your need, cuando Dios le suple when He su necesidad, supplies your need, mire mi hermano, let me tell you, eso va a fructificar. that will be multiplied. Porque la Biblia dice Because the Bible que la says bendición de that Dios the blessing of es la God que enriquece is the one that y no añade tristeza and con will ella. not bring sadness with it. Come on. Hallelujah. Vamos terminando, hermano. We're almost finished. Escucha bien. Listen, Una de las estrategias de Satanás one of the strategies es of the enemy amargar al ser humano. is to make the human being bitter. Mire mi hermano, una persona amargada, A person that is bitter. una persona que está llena de amargura, A person full of lo menos que bitterness. piensa es en Dios. The last thing they think on is God. Solo piensan en los problemas que tienen. They think about all the problems they No got. duermen. They can't sleep. Vive una vida llena de depresión. Living a life of depression. El enemigo vino a matar, a hurtar y The a enemy destruir. came to steal, to rob, and to destroy. Pero Cristo vino a dar But vida. Christ has come to give Y vida en life abundancia. and life more abundantly. El afán The worry nos roba el gozo y la paz. robs our peace and our joy. El afán nos roba el The gozo worry y la steals paz. our joy and our Mire lo que dice Look what it says. Filipenses 4. Philippians 4. Filipenses 4. Mire lo que dice la Biblia. Look what the Bible says. Y con esto terminamos. And we'll finish with it. Filipenses capítulo 4, Philippians verso chapter 4 and 6 en verse adelante. 6 forward.
Mira el consejo del apóstol Pablo. Look at the Apostle Paul. A mí me gusta el apóstol I Pablo, love the Apostle Paul. porque el apóstol Pablo, The Apostle Paul, cuando escribió la carta when he a los wrote Filipos, the letter to the él Philippians, no estaba en un hotel de 5 he estrellas. wasn't in a 5-star Él no la estaba position. pasando He bien. wasn't going through a good Él time. estaba preso He was in prison. en una mazmorra, He was allá inside encerrado en un lugar donde lo que hay son sabandijas y ratas. in a deep pit with rats and who Pero knows mira what. lo que él dice aquí. But look at what he's saying. O sea que el here. hombre que está diciendo The esto man that is writing no le this, estaba pasando he bien. wasn't having a good time. Pero mira la actitud de este But look at hombre. this man's attitude. Mira lo que dice. Por nada He said, for estéis nothing afanosos, be worried, si no sean conocidas vuestras peticiones but make delante de your Dios petitions known unto God. en toda oración y In ruego every prayer and con fervent acción de gracia. with thanksgiving. ¿Sabe qué? You know what? El remedio The answer, the para el remedy, afán y las the preocupaciones preoccupation and worry es la oración. is prayer. Yes, Si indeed. usted está preocupado por un problema, If you're worried si about a usted tiene problem, una if you necesidad, have a need, si usted está siendo atacado por if el you're afán, being attacked by worry, no salga corriendo, don't go out running. no, doble su rodilla Bow down your y knees presente su problema and ante Dios. present your problem before God. Y el Dios que lo va a escuchar And God that shall hear you, le va a suplir su He necesidad. will supply your need. Mire lo que dice el verso 7. The what verse 7 El says, resultado de orar en medio del the afán result of praying in the midst y of la paz de worry Dios and the peace of God que sobrepasa todo that entendimiento surpasses all understanding guardará vuestros will corazones guard your heart y vuestros and our pensamientos thoughts en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Mire mi hermano, Look at this, beloved. cuando los creyentes claman a Dios When the believer calls out on God con un corazón que permanece en Cristo y en su palabra, with a heart that maintains Christ in His word, entonces esa paz que Dios then ofrece that peace that God va a inundar offers nuestros will corazones. flood our hearts. Yes. No busque la paz Don't look for the peace en otro lugar, in other places. búsquela en el dador de la paz, Look for the peace in the búsquela giver of en el peace. príncipe de la paz, Look for the peace in the aquel Prince que of dijo Peace. en una ocasión: He said, "I'm not giving mi it paz os back. dejo, My peace I leave. mi paz os doy, My peace I give. yo no te la doy I don't give como it el mundo la the way the da. world gives No it. se turbe vuestro Be corazón, not troubled your heart. creed en Dios, Believe in God. creed también en Believe mí. also in me. Hallelujah. Jesus. Estamos terminando, hermano. Hallelujah. Mire mi hermano, la paz que Dios ofrece The peace that God offers you, beloved, no es como la paz que ofrece el mundo, is not like the peace that the world offers. porque la paz que te ofrece el Because the mundo peace that the world gives es cuando hay escasez de is guerra, when there is lack of es cuando no war, hay problema, when there's no problem, es cuando todo está when bien. everything is well. Pero usted puede vivir en paz And you can live in peace. aún en medio de la Even in tormenta, the midst of the storm. aún se le está cayendo la casa Even if your encima, house is falling aún lo down. llamen y decirle: mira, Even te vamos a cortar la We're luz. going to cut your lights off. Eso no quita la paz That cannot take que your Cristo peace da. that Christ gives. Hallelujah. Mire lo que dice la Biblia, hermano, Look at what the Bible says. en Isaías capítulo 6. Vamos a Isaías capítulo 6, terminamos. Isaiah chapter 6. Esto es un secreto This is a que secret muchos creyentes no saben. that many believers don't know. Por eso es que están viviendo una vida That's why they're living a life de mucho tropiezo, of Una many vida sin paz. stumbling blocks, of many without peace. ¿Sabe por qué? You know why? Porque hay algo que usted y yo debemos entender. There's something you and I need to understand. Mire lo que dice Isaías capítulo 26, verso 3. Isaiah 26 and verse 3. No me espera que lo busque para que el hermano lo lea también allá. Amén. Hallelujah. Isaías 26, 3. Isaiah 26 and 3. Esto es una promesa, hermano. This is a promise. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en los problemas persevera. Eso es lo que dice. Mhm. En Dios persevera. Ah,
Tú guardarás en completa paz in perfect peace. aquel cuyo pensamiento en ti persevera, It stayed on you. porque en ti ha confiado. Because he trusts in you. ¿Qué pensamiento es el que prevalece en su mente? What is the thought that remains in your El problema que the tiene, problem you got? la deuda que tiene, The debts you have? suplir su necesidad. Supply you need? Si esos son los If pensamientos que hay en those su are the thoughts mente, that are in your mind, usted no va a vivir en paz. you're not going to live in peace. Usted no va a poder dormir You're not going tranquilo. to be able to sleep in Pero peace. cuando su mente But when your mind está ocupada is occupied en la palabra de Dios, the word of God, en lo que Dios dice, en las promesas de Dios, usted, su mente va a estar guardada en paz. Su vida va a ser una vida de paz. your life will be a life of peace. Por eso es que Isaías dice, That's why tú guardarás en completa will paz. keep in perfect peace. Mire mi hermano, no dice en paz, dice en completa He paz. said in perfect peace. Una paz A peace que sobrepasa todo that entendimiento. surpasses all understanding. Y la gente se dice, And people say, pero ¿cómo puede estar tranquilo how can he be si well se quedó sin trabajo? if he's without a job? Si lo botaron de su They casa. threw him out of his house. La gente del mundo no entiende eso. The people of the world don't Cuando understand. usted persevera, When cuando you los persevere, pensamientos de when Dios, you cuando la trust palabra God, de Dios es la when que the fluye en word su of God mente, flows through mire your mi mind, hermano, no hay there's problema, not a no hay problem. necesidad There's not que a lo need. haga vivir una vida de angustia, de afán y de ansiedad. Of worry and anxiety. Así que en esta noche, So tonight, agárrese de esa promesa. grab onto that promise. Porque si usted se agarra de esa promesa, Because if you grab onto that promise, usted va a vivir en paz. you shall live in peace. Usted va a vivir confiado. You shall live trusting. Usted va a estar firme en You medio shall del be problema. firm in the midst of the problem. Usted va a estar firme en You medio de will la be firm in the necesidad. midst of need. Usted va a tener la mirada puesta You will have your arriba. eyes placed above. No permita que Satanás Do not permit that Satan le engañe would deceive you con el afán y la ansiedad. with the worry and Porque anxiety. si hay muchos por ahí Because there's many roundabouts que ya se han olvidado de that buscar a have already Dios. forgotten to look Que for ya no God. tienen tiempo They para have no acercarse a longer Dios. time to get close to Porque God. están afanados en las Because cosas de they're allá. out there with the things of the world. Andan alabado sea tu nombre con su mirada puesta en las They're cosas walking with terrenales. their eyes put on earthly things. Si no despiertan a tiempo, If hermano, they don't wake up in time, se van a perder. they shall be lost. Ese es el problema That is the problem. de vivir una vida afanada, To live a life of work, de vivir preocupado, to live all de vivir anxiety ansioso. and with anxiousness. Porque el que vive así Because those that live that no agrada a way Dios. do not believe Que God. Dios me les bendiga en esta May noche. God bless you tonight.